Gracias, señor presidente. Bien, hablamos de una propuesta que versa sobre el principal problema de los catalanes, que es el paro. Desgraciadamente, este problema no solo lo sufren los ciudadanos que tienen más de 45 o 50 años, sino que lo sufren personas de todas las edades y además en unos porcentajes que son absolutamente intolerables. Hace unos años, cuando la economía parecía que iba mejor, pues las políticas de empleo se dirigían más específicamente a los colectivos con mayores dificultades. Es decir, los problemas estaban, digamos, más identificados en determinados colectivos y se centraban los esfuerzos en estos colectivos porque se entendía que el resto pues ya se apañaban por sí solos y que tenían muchas oportunidades para encontrar trabajo. Hoy en día esta orientación tiene que cambiar, puesto que personas, insisto, de cualquier edad, de cualquier condición social, de cualquier sector, están sufriendo gravemente el paro y, por tanto, tenemos todos que aprender a adaptarnos a las circunstancias. Sin embargo, es verdad que esta propuesta versa sobre un colectivo que tiene unas dificultades añadidas y una problemática muy concreta, que son las personas de más de 45 o 50 años que llevan ya un largo tiempo en el paro. Estas personas tienen un hándicap porque en la mayoría de los casos son padres o madres de familias, tienen cargas familiares y tienen una dificultad de acceso al mercado de trabajo pues que personas quizás más jóvenes no las tienen. Además, están lejos de la jubilación, todavía necesitan cotizar más años para tener su derecho a la jubilación y, por tanto, pues muchas de estas personas se encuentran en situaciones que son dramáticas. También tienen un punto positivo estas personas y es que gozan de una larga experiencia, tienen experiencia no solo profesional, sino experiencia de la vida y, por tanto, todas las políticas de empleo que se pongan en marcha para este colectivo… Demano, per favor, que baixin la veu i que els comentaris ho facin de tal manera que es pugui escoltar la persona que està parlant. Gràcies. Gracias, presidente. Sí, decía que estas personas, al igual que tienen hándicaps o problemas, pues tienen algunos aspectos positivos y es que gozan de una gran experiencia, una experiencia profesional, pero también experiencia de la vida, madurez, etcétera. Entonces, las políticas de empleo que dirijamos a este colectivo pues deben ir orientadas a mejorar su formación, a reciclarse en la mayoría de casos hacia aquellas profesiones que tienen más salida profesional, pero también a trabajar aspectos motivacionales, es decir, de trabajar con ellos para que sean conscientes de que son capaces de hacer una cosa que a lo mejor no han hecho nunca y de que son capaces todavía de aportar y mucho al mercado laboral. Sin embargo, hay que decir que el factor principal no es únicamente la edad, sino que hay otros factores que se deben tener en cuenta. Es decir, no todas las personas que están en paro de mayor de 45 años pues tienen los mismos problemas. Y la clave, por tanto, es que cada persona que se encuentra en situación de desempleo reciba la atención que necesita y que además así seremos muchísimo más eficientes. Se deben tomar medidas, por supuesto, medidas que van relacionadas con los incentivos a la contratación para estas personas de esta edad, medidas relacionadas con la mejora de la cualificación y la recualificación, no solo reconocimiento de competencias también, sino también programas específicos de reciclaje hacia otros sectores. Por supuesto, el apoyo a la autoocupación o el emprendizaje y además hay que tener en cuenta que las políticas de emprendimiento de las personas de más de 50 años tienen características diferentes a las políticas de fomento del emprendimiento que se destinan pues, a personas más jóvenes. También nos parece interesante el proyecto piloto que hemos visto en algunos otros proyectos de la transmisión de la experiencia, es decir, las personas mayores de 45 años tienen una experiencia muy importante y tenemos que ser capaces de llevar a cabo medidas para que se transmita a las generaciones más jóvenes esa experiencia y, por tanto, incentivos en general a la reinserción laboral de estas personas. Sin embargo, hay que incidir en un tema y es que se tienen que coordinar las políticas. Estas medidas que hemos nombrado pues, afectan a diferentes entidades. Afectan a entidades del Servei d'Ocupació de Cataluña, de asesoramiento al emprendimiento, de recualificación, reconocimiento de competencia, etcétera. La clave es que todos ellos estén coordinados, que todos ellos den una respuesta a las necesidades de cada persona y también, como hablábamos antes, que se evalúen los programas para saber cuáles son las medidas que están teniendo éxito y cuáles no, y cuáles son los problemas identificados. Nosotros desde Ciutadans fuimos uno de los grupos proponentes de una comisión de seguimiento de medidas de empleo y nos gustaría que en esta comisión pues, se pudiera evaluar todos los programas que se están llevando a cabo para esta franja de edad y también para planificar y programar nuevas acciones. Por tanto, votaremos a favor de esta propuesta de resolución e insistimos en la necesidad de que la Generalitat se centre
en atajar y en solucionar los problemas de los ciudadanos, que el principal problema es el paro, y se deje de destinar recursos y tiempo a la deriva separatista. Muchas gracias, señor presidente. Moltes gràcies. A continuació.